Muy buenos días. Hoy en Panorama Económico veremos los precios de los combustibles siguen en debate en República Dominicana. Adoexpo se queja de que navieras dominicanas no bajen precios. Veda de Haití sigue sin solución. ¿Cómo se ve la economía desde el norte del país? Como siempre, tendremos nuestro contacto directo con el Cibao. Venezuela debate medidas de emergencia económica. Interese más en nuestros análisis a fondo. La caída de China afecta a las economías de América Latina. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Buenos días a toda la nación que nos mira. Hoy es sábado 23 de enero 2016. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Gracias como siempre por mantener esa sintonía fiel cada semana para enterarse de los principales acontecimientos nacionales e internacionales en el ámbito económico y sobre todo informaciones que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida. El mundo, desde aquí, lo vemos así. Muy buenos días, Yocá Serrán con ustedes en las noticias clave de la semana. Los precios de los combustibles siguen siendo tema de gran debate en la República Dominicana por la baja del petróleo a nivel internacional. Esta semana el ministro de Industria y Comercio afirmó que aunque nos regalan los combustibles, la gasolina se vendería a 99 pesos en República Dominicana. Esto significa que el Estado le mantiene impuestos elevados para pagar la deuda externa, más de los márgenes de beneficios de los distribuidores, los transportistas y las estaciones de expendio. Al ministro José del Castillo Sabiñón le faltó agregar el 1.000.000 de galones de distintos combustibles que el gobierno subsidia a empresas privadas, incluidos los empresarios del transporte público de pasajeros. Tampoco mencionó el ministro que el gobierno cobra altos impuestos a los combustibles para darles dinero mensualmente a los partidos políticos, sobre todo a los tres llamados tradicionales, o sea, PLD, PRD y PRSC. El petróleo sigue a la baja y esta semana cerró por debajo de los $24 en el crudo de referencia de la OPEP, al que pertenece el de Venezuela, uno de los importados por nuestro país. La economía dominicana se enfrenta al dilema de precios bajos del crudo, precios altos de los combustibles en el mercado interno y posible reducción de los ingresos del Estado vía los impuestos que les cargan. Los reclamos por una rebaja sustancial de los precios de los combustibles se van convirtiendo lentamente en una olla en ebullición que podría trastornar la apacible tolerancia de que disfruta el gobierno del presidente Danilo Medina. Tal como ha pronosticado Panorama Económico, el barril del crudo parece encaminarse a bajar a los $20 al final de este año. Se sigue preguntando al gobierno si sube, sube y si baja, baja. El crédito bancario al sector privado mantuvo su dinamismo en 2015 y contribuyó directamente a la expansión de los sectores con mayor incidencia en el crecimiento de 7% del Producto Interno Bruto. El planteamiento fue hecho por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana en un análisis elaborado por su dirección técnica que explica el crecimiento y la orientación del crédito a los sectores productivos por parte de las entidades de intermediación financiera durante el año pasado.
plantea que el crecimiento de la cartera de crédito en 2015 fue de 87.000 millones de pesos, de los cuales se destinaron 6.000 millones a la industria manufacturera. Para el sector hotelero, 6.000 millones, microempresas, 5.000 millones, construcción, 1.000 millones y explotación de minas, 6.000 millones. La Asociación Dominicana de Exportadores se quejó de que las navieras dominicanas se niegan a bajar los precios de los fletes pese a la baja en los combustibles y otros costos operativos. Citan que a nivel internacional los fletes han bajado considerablemente, pero los navieros dominicanos se niegan a aplicar la reducción. Empresa Adoexpo que la negativa de las navieras a bajar los precios del transporte marítimo de mercancías hace menos competitivos a los exportadores dominicanos. Todavía esta semana sigue sin solución la veda de Haití a la entrada de productos dominicanos por la frontera. Aunque se nota cierta flexibilización, lo cierto es que el comercio fronterizo no ha recuperado su normalidad, manteniendo altos niveles de pérdida para el comercio dominicano. Las autoridades de industria y comercio dominicanas, al parecer, abandonaron las gestiones para forzar a Haití a normalizar el ingreso de artículos dominicanos por vía terrestre. El ministro se limita a decir que se está a la espera de que el gobierno haitiano vuelva a sentarse a la mesa de las negociaciones para encontrar una solución. La Cámara Americana de Comercio realizará su tradicional almuerzo con los dos principales candidatos presidenciales, tal como hace antes de las elecciones de cada 4 años. Para el 16 de marzo le toca el turno a Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, mientras que el candidato del PLD, Danilo Medina, estará el 30 de marzo. Ambos disertarán sobre sus propuestas de desarrollo económico para el país y el público tendrá la oportunidad de hacer preguntas por escrito. Organizaciones de trabajadores dominicanos se preparan para salir a las calles a reclamar mejorías en sus condiciones de vida y laborales. Varios movimientos se agitan en distintos puntos del país y desde distintas conformaciones sindicales. Esta semana, varios grupos empresariales del transporte anunciaron rebaja en los precios de los pasajes en algunas rutas, pero la población se muestra desconfiada de estos anuncios. Ver para creer es el sentir de la gente cuando se le pregunta sobre estos anuncios de los sindicatos del transporte. También hay malestar en la población por los altos precios de los alimentos, pese a que el dólar está estable y han bajado el petróleo y los combustibles. Hasta aquí las noticias claves de la semana en el ámbito local. En breve continuaremos con las noticias internacionales. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables, las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por estar ahí con Panorama Económico en este día maravilloso. Nos acompaña desde Santiago Radamés García, con quien vamos a hacer la sesión, el contacto con el Cibao, pero en estudio. Eso es todo un privilegio tener a Radamés García con nosotros, quien nos va a acompañar a todo el desarrollo del programa. No solamente vamos a hablar
de la economía vista desde la región del Cibao, como hacemos cada semana, sino que hoy vamos a aprovechar a Radamés para que hablemos de diferentes temas que sabemos interesan a toda la población. Así que bienvenido, Radamés, aquí a Santo Domingo. A los santiagueros da mucha brega hacerlo amanecer en la capital. Entonces Radamés este sábado está aquí porque se quedó anoche. Entonces, eso es un logro que Radamés esté aquí en este programa esta hora. Bueno, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Buenos días, Fran Rosario. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, por aquí estamos compartiendo directamente contigo en este programa Panorama Económico. Pues vamos a empezar con el tema que teníamos previsto para tratarlo en el contexto de todo el país, y es el que tiene que ver con los combustibles. Esta semana sigue siendo un tema de debate porque hay demandas insatisfechas. Estamos hablando de que la población y diversos sectores organizados siguen reclamando de que el gobierno dé una señal de que ha rebajado los precios a los niveles a que ha bajado el petróleo. Y justamente en nuestro resumen de noticias presentábamos que el ministro de Industria y Comercio hace unos cálculos donde dice que aunque la gasolina nos la regalaran, tuviéramos que venderla, el Estado, el gobierno tuviera que venderla a 99 pesos, porque hay una cantidad de impuestos que cobra el gobierno y se utilizan para diversas cosas del país que obligarían a venderla como quiera a 99 pesos. Sí, bueno, este es un debate importante que se está desarrollando, no desde ahora, hace varios años, tiene varios años que hay una demanda de que los precios de los combustibles pues esté a la par de cómo está bajando los precios del petróleo. Es decir, los precios del petróleo han bajado considerablemente en el último año y medio. Sobre todo el último año y medio. Sí, porque tuvimos petróleo a $100. $100 y ahora está el precio $25 más o menos. 24 dólares. Bueno, sí. Ok, es decir, un precio realmente se ha desplomado los precios del petróleo. 75% menos. Y un elemento adicional para que siga cayendo, además de todas las razones que aquí se han estado explicando en las últimas semanas, además de que hay una sobreoferta en el mercado internacional, el hecho de que la OPEP no se haya puesto de acuerdo y haya dejado, no hay un control de la producción, de la oferta petrolera, el descubrimiento de lo que se llama el petróleo de esquistos, ¿no? En Estados Unidos, la fracturación de las rocas, sí. De las rocas que ha producido, claro, el costo de ese petróleo es casi $40. Sí, o sea, ya se ha ido abandonando por eso. Ese petróleo no se debe estar produciendo ahora mismo, ¿no? Están en quiebra las compañías. Pero hay un elemento reciente, y es que se han ido eliminando las sanciones a Irán, producto del acuerdo nuclear que hubo entre Irán con 6 naciones, es decir, los 5 países que forman parte del Consejo de Seguridad con poder de veto, es decir, Estados Unidos, sí, China, Rusia, Reino Unido y Francia, más Alemania, es decir, los 5 más 1 se le llama. Y cuando decimos Alemania estamos hablando prácticamente de la representación de Europa. Exactamente, Alemania, que es la locomotora de la economía. Pues ahora ya con la eliminación gradual de estas sanciones a Irán es el segundo productor de gas del mundo. El segundo de gas, no es el segundo de petróleo, pero sí está entre los primeros 5 productores de petróleo del mundo, entre los primeros 5, ¿no? Junto con Arabia Saudita, con Rusia, Venezuela y Irán, y bueno. De manera que eso le agrega una presión adicional al mercado para que los precios bajen, es decir, la irrupción de Irán en el mercado internacional. Entonces los precios, como se vaticina, podrían seguir bajando en las próximas semanas. De manera que esta es una demanda, pero además de la demanda de que bajen los precios de los combustibles, está una demanda que para mí tiene incluso un mayor sustento en datos estadísticos, que es la tarifa eléctrica, que tiene mucho que ver también con la caída de los precios del petróleo. Sí, eso se va a combinar, es decir, aquí va a haber una reclamación, un reclamo popular para que se sincere la tarifa eléctrica igual que se sinceren los precios de los combustibles. Se considera que... Porque es decir, no puede estar separada una cosa de la otra. Claro. Eso es imposible. Claro. Es decir, que son las dos cosas, es decir, que bajen los precios de los combustibles en las bombas de gasolina,
en las bombas de gas licuado de petróleo, pero también que baje la tarifa eléctrica. Es decir, se calcula que debería bajar por lo menos en un 30%. Es decir, que si estamos hablando de vamos a decir una pequeña empresa, ¿no? Que pague, aquí aquella pequeña empresa puede pagar, vamos a poner, un salón de belleza. Vamos a poner 10,000 pesos para hacerlo. Cualquier salón de belleza que tiene un contador pesos. está pagando 10,000, 12,000 pesos. 10,000 pesos. Entonces, ¿qué significaría bajarle un 30%? 7,000 pesos. Son 3,000 pesos menos, que sirven para mucho, para una pequeña empresa, ¿no? Sí, y si es una empresa más grande que paga 100,000, sí, 400,000, 500,000. Son 30,000 pesos mensuales. Sí. Sácale cálculo al año cuánto sería. De manera que el Estado está usando ese dinero para otra cosa, pero ese es otro tema, ¿no? Vamos a llegar ahí, pero primero vamos a ver cómo la explicación que da el ministro del Comercio en nombre del gobierno y lo que es la realidad respecto de los combustibles, o sea, qué es lo que se maneja. Dice el ministro que los combustibles tienen que seguir caros por lo que decíamos al principio. Aunque nos los regalen, se venderían a 99 pesos. ¿Por qué se venderían a 99 pesos? Porque el gobierno le cobra un 64% de impuestos. De ese 64% de impuestos, una parte lo destina al pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa. Sí. Otro porcentaje va a los distribuidores, las empresas distribuidoras de combustible, que ganan 1% por cada galón márgenes que colocan en un camión distribuidor. Después vienen los transportistas, los dueños de los camiones, que tienen otro margen de beneficio por llevar ese combustible de la refinería a la estación de combustible. Y por último viene el dueño de la estación de combustible, que en este momento está ganando cerca de 20 pesos por galón. Ese es el margen. Estamos hablando de que vender gasolina en una estación es uno de los negocios más rentables que tiene la República Dominicana en este momento. Entonces, esos márgenes tienen que bajar necesariamente. Entonces, ¿cómo destina el gobierno ese dinero que recauda vía los combustibles? Pues justamente en esa forma. Pero falta otro elemento, y es dos elementos más. El de subsidio a los transportistas, a los llamados dueños del país, los Ubiere, los Conatra, Antonio Marte y compañía, que cada año se llevan para su casa 40 millones de pesos o más por el subsidio a los combustibles. Pero más. Sí, pero estamos hablando de cada uno. Pero estamos hablando, yo vi una información de que este sindicalista de Unatrafin se llevaba 30 millones mensuales. Pero está hablando de un sindicalista, 40 millones. ¿Tú sabes cuánto es el monto de dinero entregado por el Estado hasta el día de hoy, al mes de diciembre, que fue cuando presentamos la información? 9.760 millones de pesos, producto del subsidio a los combustibles a los sindicalistas y a grandes empresas como la Barrick Gold, que reciben también combustible subsidiado. Muchas empresas. Y muchas empresas más. Son muchas empresas más que están recibiendo combustible subsidiado. Así ¿Quién es. subsidia los combustibles? Tú, yo, ustedes, todos nosotros, que vamos a una gasolinera y pagamos por un producto que tiene un alto impuesto, y entonces el dinero que recauda el gobierno, producto de ese impuesto, se lo regala a estos señores, incluyendo a grandes empresas y a estos grandes sindicatos. Sí, mira, yo creo que hay que hacer una revisión. En algún momento, el gobierno que sea, tendrá que revisar estos impuestos. Claro, quiero decir, yo recuerdo mi profesor, el padre Alemán, decía, él no le gustaban los combustibles baratos. Él decía que no, si le permitimos que la gente le venda combustible barato, por ejemplo, en Venezuela es una irracionalidad lo que hay con los combustibles. Porque una cosa es el populismo y otra cosa es la racionalidad económica. La economía. Eso ¿No me está entendiendo? Sí, la economía. Porque a veces, cuando estamos en campaña, queremos ser simpáticos, tú me estás entendiendo. Pero él decía, yo prefiero tener cierto control en el consumo de combustible, pues si dejamos que los combustibles caigan, aquí la gente va a seguir consumiendo combustible, y claro, cuando el combustible esté caro, el problema va a ser muy serio, ¿no? Ahora está muy barato el combustible, o relativamente barato. Pero yo lo que sugeriría, buscando una solución intermedia, un equilibrio entre ese planteamiento que señalaba el padre Alemán, el economista sacerdote, es revisar realmente esos impuestos, los impuestos a hidrocarburos, ¿no?, en el país, y ver realmente, y también un uso transparente de esos subsidios.
¿verdad? Porque es mucho dinero, porque no solamente son los sindicalistas, que hay muchas empresas que están recibiendo ese subsidio, pero no se trata de centavos, se habla de cientos de millones y de miles de millones casi de pesos. Casi 10.000 millones de pesos. Al año. Casi 10.000 millones de pesos hasta el día de hoy. Exactamente. Pero hay otro elemento que yo sé que tú querías tocar ahorita cuando te interrumpí, y es que de los combustibles, señoras y señores, esa es la parte. De ese galón de gasolina que usted echa, sale un dinero para regalárselo a los partidos políticos. ¿Y quiénes son los que más se benefician? Bueno, de esto podemos hablar mucho, ¿eh? No sé si tendremos el tiempo que podríamos pasarnos aquí 2 días hablando de esto, porque realmente hay una ley, la ley de financiamiento público a los partidos políticos. Es decir, el gobierno destina cada año una determinada cantidad de dinero a los partidos políticos. Esa ley se aprobó en el año de 1900, tú la conoces muy bien, en el año que estuviste ligado en esa época a la Junta, la ley en 1997. El 97, la ley 275-97. 275-97, exacto, por eso tú tienes muy bien la ley. Yo sé que la ley, pero no me acuerdo el número, porque nunca me ha interesado mucho esos números de las leyes. La 275-97. Sí, exactamente, pero ¿cuánto, vamos a dar el dato económico, cuánto se ha destinado desde el año 98, que es cuando se empezó, porque fue aprobada en el 97, pero se empezó a aplicar. Sí, fue el final del 97. Del 98, del año 1998 al año 2015, se han entregado a los partidos en 18 años 9.331 millones, con unas colitas, con unos centavos. 826, es decir, casi 10.000 millones de pesos. Regalados a los partidos. Se le ha entregado a los partidos políticos. A los partidos. Y este año, en el año 2016, se le va a entregar a los partidos políticos 1.600 millones de pesos, solo en el 2016. Sí, por ser un año Incluso, electoral, el aporte es mayor. Yo tengo aquí la lista, no vamos a entrar en detalle, pero solamente voy a tomar una muestra ahorita, porque no tenemos el tiempo para meternos en demasiado detalle. No, pero la gente sabe, es decir, la gente sabe a dónde van esos dineros. Bueno. Porque la gente sabe, la gente sabe que el partido mayoritario, el que sacó más votos en las elecciones, es el que se lleva la mayor parte. Y hay 3 partidos que se están llevando el 50%, 80%. El 80% de esa contribución. El PLD, el PRD y el Partido Reformista se llevan el 80%. El restante 20% es distribuido entre nosotros. Entre todos los demás partidos, para no decirlo de otro modo. Voy a señalar de manera muy concreta. Mire, la ley señala una ley totalmente injusta e inequitativa. ¿Por qué? Hay un dato para que tú lo manejes junto con la ley. Cuando se sometió el proyecto de ley, no era eso lo que decía. Era un proyecto de ley para financiamiento equitativo de los partidos políticos. Después fue que se modificó. Sometido por la Junta de Estrella Sadalá. La mejor junta. Entonces, en ese momento, el Congreso distorsionó totalmente el proyecto y lo acomodó a los intereses de esos 3 partidos. Se pusieron de acuerdo el PLD, el PRD y el Partido Reformista para cambiar el proyecto completamente. Así es. Y esa ley actualmente señala que el 80% de los partidos que pasen más de un 5%, ¿verdad?, de la votación, es decir, que en las elecciones saquen más de un 5%, solo 3 partidos sacaron más de 5% en las elecciones pasadas. Y esos 3 partidos, que son el PLD, el PRD y el Partido Reformista, por cierto, que en el caso del PRD, cosa del destino, quien consiguió esos votos fue Hipólito Mejía y Luis Abinader, y quien lo está disfrutando es Miguel Vargas, que no sudó en esas elecciones y que más bien, y que no se montó en la patana de esas elecciones. Pero bueno, esas son las cosas de la política. Pues esos 3 partidos que sacaron más del 5% están recibiendo el 80%. Y el resto, que sacó menos del 5%, está recibiendo el 20% restante. Por ejemplo, en el año 2016 van a recibir 1.600 millones de pesos, de los cuales esos 3 partidos van a recibir 1.200 millones. Esos tres. Es decir, el PLD, el PRD y el Partido Reformista van a recibir 400 millones cada uno. Cada uno van a recibir, y el resto, lo que resta, que son 400 millones, lo van a recibir todos los demás. Actualmente partidos. Al 27 partidos, ¿no? Sí. Hay actualmente. Entonces,
serían 3 y los demás serían 24. 24 restantes recibirían 400 millones. Proporcionalmente cada uno. Exactamente, Es decir, en función de eso. Yo tengo aquí, esta es una información tomada de un texto de participación ciudadana que señala la contribución económica a los partidos políticos en el 2015, que es el último año ejecutado. Sí, porque el 2016 empieza. Los 1.600 es lo que se le va a entregar, pero no se le ha entregado todavía, porque claro. apenas estamos hoy al 23 de enero, ¿no? Exacto. Miren esto. En el 2015, voy a citar, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano recibió 214.678.000. Igual recibió el PLD y el Partido Reformista. Sí, igual de los tres. Los tres recibieron, entre los tres, 644 millones. Los tres. El 80%. Pero todos los demás recibieron 161 millones. Y así, aquí hay 26 partidos. Los tres primeros, pero eso fue en el 2015, pero se aprobó un partido nuevo que es, bueno, Alianza Dominicana, que hoy el moderno está Alianza País. Alianza País se aprobó. Entró ahora, por eso no aparece, entonces sería el número 27. Porque no recibió fondo el año pasado. Sí, no recibió fondo porque no estaba reconocido. No, exactamente. Lo reconocieron el año pasado, pero se ejecuta ahora en se ejecuta ahora. De manera que esta ley es totalmente injusta e inequitativa. Esta ley tiene que ser reformada, evidentemente. El financiamiento público ha fracasado. Sí, ha sido total fracaso. Te quiero decir, mucho de lo que hoy estamos, que tú y yo particularmente hemos luchado, porque haya financiamiento público. Recuerda aquella campaña que se hizo en a principios de la década de los 90, y se logró después de una campaña, pero se ha distorsionado. Se distorsionó el objetivo. ¿Para qué era el financiamiento público? Para que los partidos políticos no dependieran exclusivamente del financiamiento privado. Y para que hubiera transparencia en el manejo de los recursos. Y también hubiera transparencia en las fuentes de ingreso. Los partidos políticos tienen en este momento 3 fuentes de financiamiento. El financiamiento público, es decir, del Estado, el financiamiento privado y lo que yo llamo el financiamiento de la sombra. Que es el mayor. El financiamiento de la sombra es el financiamiento que podríamos decir de actividades ilícitas, puede ser de narcotráfico o de sectores vinculados al crimen, porque narcotráfico no solo el narcotráfico. Es parte del crimen. Pero... Exactamente, pero hay otra forma de financiamiento que podríamos llamar financiamiento ilícito, ¿no? De manera que esto ha sido totalmente, yo creo que por esa vía necesitamos entonces una ley electoral y una ley de partido, y dentro de esa ley de partido debe haber una regulación del financiamiento público. Alguien decía, ha fracasado el financiamiento público. Yo digo que lo que ha fracasado es la institucionalidad democrática que permite que ese financiamiento público tenga el rumbo que está teniendo en este momento. De manera que yo creo que hay una ley de financiamiento, en el financiamiento público tiene que ser más equitativo, tiene que tener un mayor control del crimen organizado, el financiamiento que viene del crimen organizado, y además tiene que disminuir el poder o controlar o regular el poder que tienen los grupos económicos dentro de la actividad de los partidos. Es decir, como en muchos países, se dona un partido, incluso hasta en línea se pone. En México, por ejemplo, usted dona inmediatamente, se aparece en línea, sí, en la red. Claro, por todo el mundo lo ve. Una empresa donó $1 millón de pesos a tal partido, al PRI o al PAN o al PRD mexicano. Ahí aparece. Aquí no, los partidos no quieren que se sepa, y eso es una de las cosas que tiene que incluirse, es decir, que se sepa de dónde provienen los fondos para el financiamiento privado. Otro elemento que con esto creo que podemos terminar por ahora es, como estamos frente a una disyuntiva en lo que tiene que ver con los ingresos del Estado respecto a la baja de los precios del petróleo y la posibilidad de que el gobierno transparente o traspase esas rebajas a los consumidores,
Entonces, lo menos que necesitamos del Estado es un nivel de transparencia donde el Estado le diga a la sociedad, miren, yo estoy recibiendo esta cantidad de recursos vía los impuestos a los combustibles. Yo estoy vendiendo estos combustibles a este precio. Sí. Y con ese dinero yo estoy resolviendo estos problemas. Y mediante una consulta popular, el Estado le pregunta a la gente, ¿usted quiere seguir pagando los combustibles a estos precios y que nosotros como gobierno destinemos esos recursos a estos proyectos sociales? ¿O usted prefiere que le apliquen la baja a los precios de los combustibles, bajan los ingresos del gobierno y nosotros tenemos menos recursos? Entonces, si la gente le dice mayoritariamente, no, podemos seguir pagando estos precios de los combustibles y sencillamente continúen haciendo las obras sociales con esos recursos, entonces el gobierno tendría legitimidad para seguir cobrando. Pero mientras tanto no puede hacerlo como hasta ahora, porque si a usted le dijeron que los combustibles van a bajar cuando suba el petróleo, van a subir cuando sube el petróleo y que van a bajar cuando bajen, entonces no lo pueden engañar de decirle que no, que ahora yo no puedo aplicarle la rebaja después que el petróleo está por debajo de los $25. Sencillamente es inaceptable. Sí, sí. Bueno, yo creo que este es un debate que va a seguir y se ha puesto sobre el tapete. Tanto lo que tiene que ver con el combustible como la rebaja de la tarifa eléctrica, que se menciona menos, pero yo creo que es muy importante también. Está vinculado. Lo de la tarifa eléctrica se menciona menos, pero está muy ligado también, porque realmente la energía eléctrica es un componente fundamental para la competitividad de la economía dominicana. Así es. Y si los costos de la energía eléctrica se reducen en una pequeña, mediana o gran empresa, eso evidentemente va a hacer que esa empresa reduzca sus costos y tenga mayores posibilidades de desarrollar pues con mayor fluidez sus actividades productivas. Bueno, este tema va a seguir porque la gente no se va a cansar de reclamar al gobierno respuestas a todos estos planteamientos y a ustedes le agradecemos por seguir ahí con Panorama Económico. Nos vemos después de esta pausa. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cable tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables, las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cable, lo mejor en todo. Continuando con las noticias en el ámbito internacional, con una inflación de 145%, el pasado año Venezuela debate ahora las medidas de emergencia económica presupuesta por el presidente Nicolás Maduro. El Congreso, controlado por la oposición, estudia el decreto presupuesto por el mandatario, mientras los venezolanos en las calles sufren por la escasez de alimentos y productos para la higiene. Cepillarse los dientes o bañarse o usar papel de baño es ahora una odisea en Venezuela. Mientras los políticos se alan las greñas y ninguno habla de soluciones, Venezuela vivió un periodo de vacas gordas por los altos precios del petróleo, pero no guardó pan para mayo, como dice el refrán dominicano. Ineptitud, corrupción y un boicot del empresariado politizado a las iniciativas del gobierno configuran el triste cuadro económico venezolano. Y pasamos a San Juan, Puerto Rico, donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió formalmente al Congreso auxiliar económicamente a Puerto Rico, ahogado en deudas impagables. Estaba pendiente conocer cuál sería el papel que jugaría el gobierno federal en las crisis que vive Puerto Rico, que goza de un estatus de Estado libre asociado con Estados Unidos. La crisis ha obligado al gobierno de la isla a caer en moratoria de pago de deuda.
sobre todo las deudas de su compañía de electricidad. Y de Puerto Rico nos pasamos a Londres, donde el Fondo Monetario Internacional alertó de riesgos para la economía global, como una mayor desaceleración en China o un regreso de temores a riesgos en los mercados. No obstante, señaló que no contempla una nueva crisis en el futuro inmediato. El jefe de investigación del Fondo Monetario Internacional, Mario Field, indicó que el organismo prevé como la situación más probable para los próximos años un crecimiento global atenuado. El mismo Fondo Monetario Internacional, pero en Washington, pronosticó que América Latina seguirá en recesión. Citó varios factores para que perdure la crisis en 2016, entre ellos que Brasil se mantendrá de crecimiento, afectando así todo el desempeño económico de la región. Y seguimos en Washington, con una mirada al mundo. Aunque parezca mentira, los pobres de todo el mundo tienen más posibilidades de obtener un celular que conseguir letrina o agua potable. Un estudio reciente del Banco Mundial detalla que los usuarios del Internet aumentaron a más del triple, a 3.200 millones en una década. Agrega que eso representa más del 40% de la población del mundo. Tener Internet y celulares no ha contribuido a una mejoría de las condiciones de vida de los pobres del mundo, según el Banco Mundial. En Beijing, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto continuó su ralentización del año pasado hasta un 6.9% dentro del progresivo debilitamiento del país, aunque se mantuvo en las previsiones oficiales. Las cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadísticas confirman el gradual enfriamiento de la economía, que creció a un ritmo anualizado del 6.8% en el cuarto trimestre del año pasado. La caída de China impacta en las economías de América Latina, sobre todo en las de los países del Cono Sur, dependientes del gigante asiático. Nos movemos a Teherán, donde el gobierno de Irán volvió a insertarse en los mercados globales tras firma un acuerdo para poner fin a la crisis con Estados Unidos y Europa por su programa nuclear. El petróleo iraní está de nuevo en los mercados, lo que supone mayores precisiones a la baja para los países productores. Con el crudo iraní en la oferta mundial, el precio del crudo seguirá debilitándose, pues Irán tiene necesidad de recursos para mejorar su débil economía. Hasta aquí las noticias claves de la semana. Continúen con Panorama Económico. Y para que puedan ampliar sobre estas y otras informaciones, le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Gracias por seguir con nosotros en Panorama Económico. Y Radamés, en el resumen de noticias internacionales hacíamos la mención de lo que ha sido la crisis económica en Venezuela,
con una inflación que el pasado año superó el 145%. Eso es mucha inflación en cualquier parte del mundo, porque estamos hablando que el promedio en la región de América Latina es 4 o 5% de inflación, y cuando un país supera los 2 dígitos es una alarma total. En el país, el Banco Central habla de que la inflación estuvo por debajo del 3% en la República Dominicana. Bueno, estamos hablando de una inflación de más de 3 dígitos, 145%. Debe ser posiblemente la inflación más importante de América Latina. En la historia. Sí, Argentina tuvo una inflación importante también, creo que quedó en segundo lugar. Y Argentina y Brasil le siguen. Pero muy por debajo. Pero muy por debajo, muy nunca llegaron a esa cantidad. Yo pienso que lo que ha pasado en Venezuela es una combinación de factores económicos y factores políticos. En primer lugar, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. Venezuela, a pesar de todo lo que se ha dicho, de que un país no puede ser monoexportador, como en su momento se le dijo a Cuba, que no podía ser monoexportador de azúcar, y Cuba tomó una decisión drástica y cerró prácticamente casi todos los ingenios, o por lo menos una gran parte. Cerró una gran diversificación. Y empezó una diversificación, el turismo y otras áreas. Venezuela, a pesar de que Chávez en algunos discursos planteó la posibilidad de la diversificación, realmente no se acometió un esfuerzo en la dimensión que debía hacerse. Y todavía Venezuela depende en más de un 90% de sus ingresos en la exportación de petróleo. Caen los precios del petróleo de aproximadamente $100 que estaban hace un año y medio a $24 actualmente. Entonces eso ha sido catastrófico para la economía venezolana. Sabemos que la caída, además de las razones que dimos al principio, de la caída de los precios del petróleo, también es una decisión de carácter geopolítico. Sí, hay una combinación de factores. Hay una decisión geopolítica, sobre todo de Estados Unidos, en alianza de que los precios del petróleo contribuyó también por una decisión geopolítica. Claro, tienen que ver los mercados y todos los factores económicos. Mismo los mercados son los que están decidiendo Es la razón principal, pero también mercados. hay una decisión geopolítica, porque los adversarios principales de Estados Unidos son grandes productores de petróleo. Es decir, estamos hablando de Rusia, Irán y Venezuela. Y son donde están las principales reservas de gas. 3 economías dependientes del petróleo. Muy dependientes del petróleo y con las mayores reservas de gas natural también. Bueno, pues en el caso de Venezuela, pues ahí se construyó lo que yo llamo una especie de estado de bienestar, citando lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que se construyó lo que se llama un estado de bienestar con muchos programas sociales que mejoraron las condiciones de vida de los europeos. En el caso venezolano, guardando las diferencias, porque no es lo mismo, evidentemente, estamos hablando de un país subdesarrollado, un país de tercer mundo, Venezuela. Chávez, con el modelo del socialismo del siglo XXI, empezó a implementar. Yo fui a Venezuela, invitado por el gobierno de Chávez, hace 13 años. Y cuando yo fui, después del golpe de Estado, después del golpe 2002. petrolero, duró una semana ya, y fui a todos los ministerios. Y mi conclusión fue que el chavismo sabía lo que no quería, pero no sabía lo que quería. Esa fue mi conclusión. Sabía de política, pero no de economía. No, sabía que no, o sea, ellos tenían un discurso antineoliberal. Ellos entendían, ellos sabían que no podían, ellos no querían seguir el camino del neoliberalismo y entonces hablaron del socialismo del siglo XXI. Pero tratando de distanciarse un poco, cuando hablaron del socialismo del siglo XXI, querían distanciarse un poco del socialismo burocrático y autoritario de la Unión Soviética y Europa del Este, ¿verdad? Ellos querían como establecer una diferencia, pero eso no es un proceso fácil de vincularse, sacar, es como que tú trates, digamos, en la globalización es como si diríamos, es un ferrocarril que tiene muchos vagones. De sacar un vagón del medio, en este caso sacar a Venezuela de ese ferrocarril de muchos vagones no es una tarea fácil. Y Chávez trató de sacarlo y eso le creó muchísimas dificultades. Entonces, una serie de programas sociales
que empezaron a implementarse programas en salud, en educación, la alfabetización que casi la eliminaron totalmente. Eran decisiones políticas de Chávez, ¿no? Un gran Totalmente líder. políticas. Exactamente, pero ese es un modelo que solo es sostenible sobre la base de enorme entrada de recursos. Por eso el Estado pasó a controlar totalmente, se estatizó totalmente PDVSA, ¿verdad?, durante el gobierno de Chávez, y se constituyó el petróleo en la fuente fundamental del financiamiento de su programa social. De sus programas sociales y su arma política para el comercio internacional. ¿Qué resulta? Que Chávez entró en el año 99, ganó las elecciones a final del 98, del 99 para acá. Es decir, que el chavismo tiene 16 años, ¿verdad? 16, va a tener ya 17 años con este año. 16 años hasta el 2015. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvo una coyuntura de buenos precios del petróleo. Chávez contribuyó también con su política exterior, con la OPEP y todo eso, manejando buenas relaciones con los países de la OPEP. Y también que, esa situación fue el resultado de una dinamización de la producción en toda América Latina y sobre todo de China, que aumentó la demanda petrolera mundial y eso hizo disparar los precios. Efectivamente. Porque si China no está produciendo, no está demandando petróleo, aunque Chávez y la OPEP hubieran tenido ese liderazgo, nunca hubiera aumentado el precio del petróleo. Exactamente. Y China se empezó a convertir en un gran demandante de petróleo venezolano. O sea, China estaba demandando casi 500,000 de barriles diarios. Yo supongo que ahora habrá disminuido con la disminución del crecimiento económico, que es muy alto todavía, el de China, porque estamos hablando de 6. ¿Cuántos países tienen crecimiento de 6.49%? No, lo que pasa es que China no 6.5. China nos tenía acostumbrados a 10%. A 10%. O 9%. Si baja de 10, ya todo el mundo se alarma. Exactamente. Entonces, países que están muy conectados a la economía china, como es el caso de Venezuela también, eso influyó evidentemente en la situación. Entonces tenemos un modelo construido sobre la base de altos precios del petróleo, bajan los precios, ese es un modelo insostenible. Desde el punto, habla haciendo el análisis económico. Entonces la parte política es que en un escenario así, donde tú entras en una coyuntura difícil económicamente por factores esencialmente externos, eso exige que tú tienes que acomodar tu política interna y tú tienes que buscar fórmulas y alianzas con lo que han sido hasta tus adversarios. Tiene que aplicar una política inteligente. Inteligente, dar 2 pasos atrás citando a Lenin, que decía, Lenin en medio de su revolución aplicó lo que se llamó la nueva política económica. ¿Qué es lo que están haciendo los cubanos? Es metiéndole más capitalismo a su economía. Es decir, en un momento en capitalismo controlado. Capitalismo regulado y muy controlado por un Estado y un partido único. Un Estado fuerte que sabe hacia dónde tiene que ir. Exacto, un partido único y una dirección muy inteligente que, viendo el panorama venezolano, ha buscado un relajamiento de las relaciones con Estados Unidos. Pero yo creo que los cubanos veían venir lo que viene. Sí, es que los cubanos actúan con inteligencia siempre. Yo te voy a decir algo. A mí no me gustaría, nunca me gustan hacer pronósticos negativos, pero yo no veo, mis pronósticos para Venezuela, no quisiera que fuera así, pero el que viene del mundo académico tiene que ser objetivo y ver la realidad, no lo que desea que ocurra, sino lo que yo veo que viene para Venezuela no es bueno. Yo veo una situación económica terrible en Venezuela, yo veo una situación de ingobernabilidad en Venezuela. Es lo que me dicen mi experiencia y mi formación académica, que vienen terribles momentos de turbulencia económica y de ingobernabilidad política. Entonces, la única manera de resolver eso es sobre la base de que el gobierno y la oposición y los empresarios busquen alguna fórmula que permitan entre todos buscarle alguna solución. Y para eso se necesita un pacto. Y no hubo después de la muerte de Chávez, no ha habido en esta dirección de Nicolás Maduro la suficiente inteligencia para entender que necesitaba en momentos difíciles, en una coyuntura internacional difícil como la que vive la economía venezolana, necesitaba algún tipo de pacto con el empresariado y con la oposición, porque
Por ejemplo, Evo Morales está aplicando también el modelo del socialismo del siglo XXI y sin embargo Pero con inteligencia. ha logrado un cierto entendimiento con los grupos empresariales y el mismo también el presidente de Ecuador. Sí, Correa. Son formas de dirección totalmente diferentes. Diferente. Tú sabes que en el caso de Venezuela, Radamés, ha ocurrido una combinación, como tú decías, de factores, pero uno de ellos muy importante es que al llegar Chávez a la presidencia aplica este modelo económico de socialismo del siglo XXI, basa su desarrollo económico en el aspecto social, en los precios del petróleo, en los ingresos del petróleo. Pero junto con eso, en Venezuela se va dando una destrucción escalonada de lo que era el aparato industrial venezolano. Yo recuerdo que al llegar Chávez al poder, nosotros en la República Dominicana importábamos una cantidad de productos de empresas venezolanas. Yo particularmente importaba cables, herrajes de Venezuela. De Venezuela. Y eso en un par de años desapareció totalmente. Luego, en el ejercicio económico de Chávez, no se previó que el petróleo iba a llegar a esta situación y Venezuela no desarrolló una industria local propia que permitiera hoy tener un nivel de exportación que no fuera únicamente el del petróleo. Si Venezuela hubiera tomado parte de todos esos recursos que ingresaron por el petróleo y en vez de estar aplicando programas sociales en la forma que lo hicieron, hubieran construido industrias, desarrollado industrias para la exportación, hoy Venezuela estuviera en una situación muy buena. Porque, como te digo... Sobre todo desarrollar aquellas empresas que generaran divisas. Sí, para exportación. Para generación de divisas. Para generación de divisas. Como te digo, la metalmecánica en Venezuela está en el suelo. Y había una metalmecánica muy importante. Hay una serie de áreas de la economía que sencillamente se fueron a pique por una serie de factores políticos combinados con eso, en lo que el gobierno de Chávez aplicó la mano dura contra esos sectores, pero que al mismo tiempo no tuvo la suficiente inteligencia para ver que si usted no tiene una industria fuerte, pues sencillamente desarróllela con esos recursos que está recibiendo y presérvela como patrimonio del Estado. Claro, hay que señalar, creo que al principio se decía en este programa, creo que en las informaciones, de que también hubo en el sector empresarial una actitud política de un cierto boicot. Sí, por político, sí, pero yo pienso que se podía haberle buscado la vuelta a esto, ¿no? Y se necesitaba en momentos de debilidad económica, pues se busca un pacto con la oposición y el sector empresarial. Que ahora observo que el gobierno de Maduro está buscando, vi que autoridades del gobierno venezolano se están reuniendo con los empresarios de Venezuela. Bueno, vamos a ver si Maduro logra de alguna forma... Deja de ser verde. Sí, vamos a ver si logra de alguna forma bajarle un poquito a la olla de presión, porque sabemos que de no ser así, como tú decías, Radamés, dentro de poco Maduro puede saltar por el pichuete de la olla de presión, porque está demasiado terrible la situación en Venezuela. Entonces, vamos a esperar en que los próximos días, primero tengamos a Radamés aquí otra vez en estudio para que nos acompañe en estos comentarios tan importantes. Y a ustedes decirles que hemos llegado al final y gracias por permanecer con Panorama Económico. Nos vemos la próxima semana.